En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video, donde con el favor de Dios espero hablar sobre el templo de Dios en el Antiguo Testamento y el templo en el Nuevo Testamento. Y es una invitación a aquellos que son protestantes en este momento, es una invitación a que lean la Biblia entera. Cuando lo hagan de una manera humilde, profunda y queriendo y saber la voluntad de Dios, se harán católicos. Y aquellos católicos fríos, aquellos católicos no practicantes, aquellos católicos que son católicos de nombre, pues también les invito a que lean la Biblia entera. Y al hacerlo se convertirán en católicos devotos, en católicos fervientes, en católicos como Dios manda. La Biblia es un libro católico. Así que todo aquel cristiano que todavía no es católico y que lee la Biblia, pues no la ha leído completa. No la ha leído con espíritu de humildad y bien. Dirán, ¿pero qué está diciendo este? Bueno, pues vamos a comenzar. En este video quiero hablarles del templo, el templo de Dios. Supongo que si eres cristiano, católico o no, católico practicante o no, has oído hablar del templo. Y sabrás que Dios Todopoderoso mandó a su pueblo a que construyese un templo, específicamente a Salomón. El primer templo fue construido por Salomón. Luego ese templo fue destruido y el Señor mandó a que lo reconstruyera. ¿Qué sabes del templo? ¿Qué me dices del templo? ¿Qué entiendes tú por el templo? Pues si no tienes claro qué fue el templo del Señor, pues te invito a que lo leas. Léelo en la Biblia. En el templo habitaba Dios. Dios habitaba en el templo. Esto es antes de la encarnación. Te invito a que leas todos los pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de la presencia de Dios, del Shekinah, que estaba presente en el templo. No es un simbolismo, no es una cosa falsa, es una verdad revelada por Dios. Comenzó esa presencia de Dios en el templo, primero habitó en el Arca de la Alianza. Esta la puedes encontrar en el libro del Éxodo, donde Moisés, el siervo de Dios, que sacó a su pueblo de Egipto, Dios sacó a su pueblo de Egipto utilizando a Moisés como su instrumento. Pues una de las cosas que Dios le dijo a Moisés es que construyera el arca de la alianza. Y el Señor prometió que Él iba a habitar en ese arca de la alianza, en esa arca de la alianza. Y Dios no miente. Así que Dios sí habitó en el arca de la alianza. Léelo, búscalo. Lee la Biblia entera y te darás cuenta de que el Señor Dios Todopoderoso, el infinito, el que nada ni nadie puede contener, escogió habitar en el arca de la alianza.
Y así lo hizo. Moisés hablaba con Dios y le intimaba cosas en el arca de la alianza. Dios le dijo a Moisés: en esta arca de la alianza voy a hablarte íntimamente. Todo eso está. Léelo. Con el favor de Dios voy a poner todos esos versos abajo, todas esas citas bíblicas. Quienes han estado viendo los videos se han dado cuenta o ya conocen que pues me tardo algo en poner las citas porque llevo la palabra de Dios en el corazón. Y de vez en cuando pues las subo a la cabeza, pero no tengo las citas. Tengo el mensaje, pero las citas no. Así que, o si alguno de ustedes que está viendo este video conoce las citas, por favor pues pónganla en los comentarios. De lo contrario, pues con el favor de Dios las pondré, pero me tardaré un poco. Pues sí, Dios habitó en el arca de la alianza. Cuando Dios le dice a Salomón que construya el templo y le da instrucciones de cómo construirlo, el arca de la alianza es colocada dentro de la parte más santa del templo, del Santísimo. El arca de la alianza, conteniendo la presencia de Dios, es guardada en el lugar más santo del templo. Así que el mismo Dios infinito, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que habitó en el arca de la alianza durante los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, que siguió habitando en el arca de la alianza durante el reinado, durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo del rey Saúl, durante el tiempo del rey David. Ese mismo Dios infinito que quiso restringirse y habitar en un arca hecha por manos humanas, luego habitó en el templo. Cuando Dios manda a Salomón a construir el templo, esto es importante, porque no es un simbolismo, no es aquí la palabra de Dios dice eso, pero Dios no sabe lo que dice. ¿Tú te imaginas qué blasfemia tan grande? Si Dios lo dice, es cierto. Y si Dios dice que Él habitó en el arca de la alianza, pues es cierto. Y si Dios dice que Él habitó en el templo, pues es cierto. Esa presencia de Dios se llama el Shekinah. Incluso en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacían las personas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Iban a estar íntimamente con Dios en el templo. El Señor incluso nos da en una de sus parábolas, dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno comenzó a decir, pues gracias Señor, porque yo no soy como los otros, unos bandidos, unos pecadores, yo ayuno 2 veces por semana y tal. Ese hombre fue al templo a alabarse a sí mismo. Dice Jesús que fue otro hombre y se quedó atrás, pero en el templo, y no dejaba de darse golpes en el pecho diciendo, Señor, perdóname que soy pecador, en el templo. Y dice Jesús, nuestro Señor, que este último, el que fue a pedir perdón, salió perdonado, y el otro no. Así que esa presencia de Dios en el templo estaba vigente incluso en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba caminando por Galilea, por la Tierra Santa, por Jerusalén. El templo fue querido por Dios. Dios habitó en el templo. Cuando lean en el libro de los Reyes, y creo que en las Crónicas también, la dedicación del templo. La oración de Salomón, donde dice, Señor, y cada vez que que alguno de tu pueblo vaya a orar en el templo, escúchalo y dale lo que pide. La presencia de Dios en el templo era real. Y esto es antes de la encarnación. ¿Por qué esto es importante?
Porque la dinámica en la salvación es que todo lo que el Señor le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, por buenísimo que fuere, por buenísimo que haya sido, es una sombra de lo que Dios le da a su pueblo en el Nuevo Testamento. Así que si el pueblo hebreo durante siglos pudo disfrutar de la presencia real de Dios antes de la encarnación, presencia que estaba en el templo, en el Arca de la Alianza y en el templo, pues hemos de esperar, viendo la dinámica de la salvación, que todo lo bueno que Dios nos dio en el Antiguo Testamento nos lo da muchísimo mejor en el Nuevo, pues debemos esperar una presencia de Dios mucho más íntima. De lo contrario sería echar para atrás, lo que es lo que hacen nuestros hermanos protestantes. Ellos, no sé si han leído, y si no lo han leído, los invito a que lean la presencia real de Dios en el Arca de la Alianza y en el templo. Y si Dios estuvo presente realmente, si su Shekinah, su presencia estuvo real en el templo, en el tiempo de la sombra, que es el Antiguo Testamento, pues ¿cómo se les va a ocurrir, hermanos, que ya Él no lo va a estar? Que no hay que buscar un sitio específico donde esté la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, los hermanos separados, los protestantes, que no han leído la Biblia entera, porque si lo hubiesen leído se hubiesen dado cuenta de esto que estoy diciendo. Por eso los invito a que la lean. Lean la Biblia para que se hagan católicos. Muchos dicen, no, pues es que ahora tenemos una presencia espiritual de Jesús. Pero eso era en el Antiguo Testamento. La presencia espiritual de Dios era en el Antiguo Testamento. Dios, que está presente en todas partes, como dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pues el pueblo hebreo tenía la presencia de Dios espiritual. Pero en el templo era más física que en ningún otro sitio. Cuando lean, sabrán lo que digo. Cuando lean cómo el Espíritu Santo habla del templo y de la presencia real en el templo, el Shekinah, la casa de Dios donde Dios dice, aquí habito, eso es real. Es lo más físico que en el Antiguo Testamento pudo haber ocurrido antes de la encarnación, y eso existía en el templo. La presencia real de Dios en el templo. Pues si eso fue en el Antiguo Testamento, y la dinámica es que del antiguo al nuevo va de bien a muchísimo mejor, pues la presencia en el Nuevo Testamento debe ser algo mucho más maravilloso. Muchos protestantes dicen, bueno, pues como Dios dice, Jesús dice, donde dos o más estén, ahí yo estoy presente en medio de ellos. Y es cierto, es una presencia espiritual, pero la presencia física, que es más íntima, es un regalo más grande que nos da Dios. Dirán, pero es que el cuerpo no vale para nada. Cuando el Señor dice eso cuando el Espíritu Santo en el capítulo 6 de San Juan dice que el cuerpo no sirve para nada, la carne no sirve para nada, se refiere a aquellos hombres que son carnales, aquellos hombres que aún viven en sus pasiones, aquellos hombres que no viven de acuerdo al Espíritu, que no hacen la voluntad de Dios. Pero no está diciendo que el cuerpo que Dios nos dio no vale para nada. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo debemos cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Así que cuidado. Y Dios infinito, nos dice San Juan en su Evangelio, que el Verbo se hizo carne. Nadie va a decirme que el Verbo se hizo basura, o que el Verbo se hizo algo que no sirve.
No, el Verbo se hizo carne, elevando así nuestra naturaleza humana. El trato que Dios quiere tener con nosotros quiere que sea espiritual y físico, porque de lo contrario Dios se hubiese quedado sin encarnarse, pero Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, para que pudiésemos escucharle, verle, tocarle, abrazarle. Santa María Magdalena, después de la resurrección de nuestro Señor, el Señor tuvo que decirle: pero suéltame, que todavía no he subido al Padre. De tan contenta que ella estaba, esa unión física, espiritual y física. Porque la creación física es creación de Dios. Y cuando el Verbo se hizo carne, Él eleva la creación física a un plano sobrenatural. Pues ese templo del Antiguo Testamento donde habitaba Dios de una manera real solamente en el templo, en el Nuevo Testamento es algo muchísimo más grande. Dice Jesús, cuando estaba en el templo, dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y le decían: ¿pero qué está diciendo este? Si ha tomado 40 años construir este templo. Pero dice el Espíritu Santo más adelante que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. El nuevo templo de Dios es el cuerpo de Cristo. La presencia de Dios que habitó en el templo de una manera real, cuasi física, porque estaba el humo, se veía el humo de Dios, se veía la nube. Antes de la encarnación, Dios se hacía visible en la nube. Se hizo visible en la nube en el Arca de la Alianza, donde iba delante de ellos el Señor en una nube para separarlos de los egipcios, donde esa nube de día se hacía un humo, una nube, y de noche se hacía fuego para que pudiesen ver. Dios ha querido manifestarse físicamente a su pueblo. Pues cuando Jesús dice que se refiere a su cuerpo como templo, nos está diciendo que esa gran mejoría de la presencia de Dios va a ser en su cuerpo. Su cuerpo donde habita toda la plenitud de la divinidad. Lo que habitaba en el templo, Dios, habita en Jesucristo. La diferencia que en la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne, es de una manera increíblemente muchísimo más superior. Y es la presencia de Dios encarnada la que tú y yo podemos ahora visitar en el templo. Dirás: pero el templo de Jerusalén está destruido. Sí. Pero el nuevo templo es el cuerpo de Cristo. Donde quiera que esté el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado, resucitado de Cristo, ahí está la presencia de Dios. ¿Y dónde está eso? En todos los sagrarios de la Santa Iglesia Católica. Ahí se puede encontrar. Si en el Antiguo Testamento ellos podían ir a estar en la presencia de Dios, ¿me vas a decir que ahora en el Nuevo Testamento no? Entonces, ¿hemos echado para atrás? Leí la Biblia, no se echa para atrás. Si algo bueno estuvo en el Antiguo Testamento, algo mejor está en el Nuevo. Y si había presencia de Dios en el templo en el Antiguo Testamento, tiene que haber presencia de Dios en el Nuevo. Pero lo que era solamente para los hebreos en el templo, ahora es para todos los cristianos, todos los católicos y los cristianos que abracen la fe católica. Donde quiera que esté el cuerpo de Cristo, no solamente en Jerusalén, sino en cada lugar que esté el sagrario. Ahí está Cristo presente. El mismo Cristo, el mismo cuerpo que cuando la hemorroísa tocó el manto del Señor
salió poder de ese cuerpo y la sanó. Ese mismo cuerpo, esa presencia de Dios encarnada está presente. Y de una manera tan maravillosa que lo podemos recibir. Podemos tener la intimidad mayor al recibirlo en la Sagrada Comunión. Por eso dice el Señor, mi cuerpo es verdadera comida. Él no dice mi cuerpo es simbólica comida. Él dice mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Porque la presencia de Dios en el Nuevo Testamento, por fuerza, tiene que ser más perfecta que la del Antiguo, porque así es como se hace todo. Dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nos da Dios en el Nuevo. Así que lean la palabra de Dios, hermanos, léanla. Y dense cuenta que si la presencia de Dios habitó en el templo y en el Nuevo tiene que ser algo mejor, pues ahí está la Eucaristía. Cosa que muchos protestantes no creen, porque piensan que Dios, pues qué sé yo, piensan que Dios se echó para atrás, se arrepintió, que cambió y que tenían mejor presencia en el Antiguo Testamento al Nuevo. Piensan que Dios no es capaz de darnos a comer el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. ¿De veras? ¿Piensas eso? ¿Que el Dios infinito y todopoderoso no tiene el poder para hacer eso? Reflexiona, lee la Biblia, date cuenta que Dios es todopoderoso. Y si Él lo dice, Él lo hace. Y Él lo dijo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Él no dijo, esto significa mi cuerpo, esto te va a recordar mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Unos dicen, sí, pero es que después dijo, hagan esto en memoria mía. Así que es algo puramente recordatorio. No. El que dice eso es que no ha leído la Biblia completa. Porque la palabra memoria o conmemorar en la palabra de Dios, esa palabra de llamar a la memoria o conmemorar, está relacionada con los sacrificios, con las alianzas. La alianza de Dios con Noé, dice el Padre, dice Dios, voy a poner mi arco en el cielo y cada vez que el signo del arco aparezca, yo me voy a recordar de la alianza contigo. La palabra recordar, la palabra en memoria de, no es para nosotros, es para Dios. Dirás, pero a Dios no se le olvida nada. Claro que no. Pero cada vez que el sacrificio o la alianza se renueva, es llevado a la presencia de Dios. Y la manera que Dios se expresa es que lo llevas a la memoria de Dios. Por eso dice el Señor, a quien no se le olvida nada, le dice a Noé, cuando yo vea el arco, me voy a recordar de la alianza contigo. Por eso Jesús cuando dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí, porque van a hacer lo mismo que hizo que pasa con el arco. El arco iris lleva a la presencia de Dios la alianza de Dios con Noé. La Eucaristía lleva a la presencia de Dios el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el lenguaje bíblico, traer a la memoria, es a la memoria de Dios, a la presencia de Dios. El memorial es la manera en que se refieren a los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son sacrificios que son llevados a la presencia de Dios. Cada Eucaristía lleva a la presencia de Dios el sacrificio infinito de Jesús en el Calvario. Se hace presente entre nosotros para poder consumirlo. Y aunque Dios no se le olvida nada, se hace de una manera especial, se le invoca en la presencia de Dios. Porque para Dios toda la historia de la humanidad está presente. Porque Él es infinito. Él no tiene que recordarse de nada. Sin embargo, utiliza ese vocabulario de que cuando yo vea el arco iris me voy a recordar, no que se le olvida nada, sino que
va a ser la renovación de la alianza. Cada Eucaristía es la renovación de la alianza nueva y eterna en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué se hacía en las alianzas, en los sacrificios? Se consumía la víctima. Los sacrificios de comunión que están en el Antiguo Testamento. Lee la Biblia. Todo eso está desde un principio. Ah, no, pero que el Antiguo Testamento fue cancelado. ¿Qué? El Antiguo Testamento fue mejorado, no cancelado. El Antiguo Testamento fue perfeccionado. Jesús no dijo, yo he venido a abolir la ley y los profetas. No. Dijo muy claro, no piensen que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir nada, yo he venido a darle cumplimiento. Todo aquello que existía en el antiguo ahora existe mucho mejor, mucho más perfecto, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor. Y si había presencia en el antiguo, hay presencia en el nuevo. Y si había comunión en el antiguo, hay comunión en el nuevo. Claro que ya no tenemos animales, porque la manera de llevar a cumplimiento la ley y los profetas se hace de varias formas. Reemplazo, por ejemplo, había muchos animales que se usaban para el sacrificio, pero ahora hay un solo sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que murió una vez, pero que ese sacrificio se hace presente cada vez en la Eucaristía y podemos consumirlo en cada Eucaristía porque es el Cordero de Dios, el que no muere, el que está en el cielo presente con sus heridas. En el libro de Apocalipsis leemos que está el Cordero de Dios, el Cordero como si hubiese sido degollado, es decir, el Cordero con sus heridas, porque es el sacrificio eterno. Así como Jesucristo resucitó con sus heridas, no eran heridas que dolían. Le dijo a Tomás, ven, mete el dedo en mis heridas de mis manos y date cuenta que soy yo. Mete tu mano en mi costado, date cuenta que soy yo. Jesucristo resucitado sigue teniendo las heridas porque el sacrificio es eterno y está frente a Dios eternamente. Y nosotros nos hacemos partícipes en cada Eucaristía. Y podemos irlo a visitar al Santísimo. Si en el Antiguo Testamento los hebreos iban al templo a estar en intimidad con Dios, pues nosotros podemos ir ahora donde está el Santísimo Sacramento, Jesús sacramentado, a estar en intimidad con Él. Y algo que podemos hacer ahora que antes no, es consumirlo. Porque Él es el verdadero maná. Y el maná alimentó físicamente por 40 años al pueblo de Dios. Es un milagro increíble. Pues que tenemos que buscar un milagro mucho más grande en el Nuevo Testamento, porque es así. Si algo bueno pasó en el Antiguo, algo mejor en el Nuevo. Y el Señor dice, yo soy el verdadero maná. Claro, porque ha alimentado a la iglesia por 2000 años y la seguirá alimentando hasta que Él regrese. Que falta poco, por cierto. En fin, lean la Biblia. Lean la Biblia y se harán católicos si no lo son. Lean la Biblia y se harán católicos fervientes si son católicos del montón. La Biblia entera. Entera. No, que la Biblia entera. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. No tengan miedo. Es un libro católico. La Biblia es católica. Quien lee la Biblia y se aleja de la iglesia es porque no la ha leído completa. Quien la lee completa, la lee y se hace católico. Ha sido así siempre. Bueno, pues eso, la presencia de Dios. Dios siempre presente. Y en la Eucaristía, visitémosle, pasemos rato con Él. No le dejemos ahí abandonado hasta que Él vuelva. Marránata, Marránata,
Maranatha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.